Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo diario con la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solamente regula nuestra conducta, no solamente ilumina nuestro entendimiento y nos revela a Cristo, sino que también forja nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestros afectos son formados y forjados por esa palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Hay un ejemplo de esto maravilloso en el Salmo 119, donde vemos el efecto que la palabra de Dios produce, por la acción del Espíritu Santo, claro está, en el salmista. Y eso le hace tener un afecto, unos sentimientos de horror, de espanto, de aborrecimiento, de desechar todo camino perverso, todo camino de mentira. Hay un ejemplo de esto en el Salmo 119, versículo 103. Dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Más adelante, en este mismo Salmo, en el versículo 127, dice: «Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira». La palabra de Dios nos insta muchas veces a aborrecer el mal. Los que aman al Señor tienen que aborrecer el mal. Y esto es algo normal, es algo típico. ¿Por qué? Pues porque cuando el amor de Dios nos llena, el pecado tiene que ser detestado, tiene que ser aborrecido, tiene que ser quitado. Y no tanto porque a nosotros nos parezca mal, sino porque es a Dios quien le parece mal. Es porque Dios mismo nos enseña por medio de su palabra lo que está bien y lo que está mal. Y lo que ocurre en el corazón de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, alguien que es verdaderamente cristiano, lo que ocurre es que empieza a haber un aborrecimiento del pecado en sí, porque es algo extraño. Cuando alguien conoce de verdad al Señor y la palabra de Dios empieza a invadir su mente, su corazón, inmediatamente empieza a mirar el mundo y a mirar las cosas y a las personas también de otra manera. Aquí el Salmo 119 nos dice también que ríos de lágrimas cayeron sobre mis ojos porque ellos no guardan tu ley. El no obedecer la palabra de Dios, el no amar la palabra de Dios, no seguir la palabra de Dios, producía tristeza, producía horror, producía angustia, producía dolor. Y esto es porque al considerar la palabra de Dios como lo más grande, lo más sublime, porque refleja el carácter de Dios, al considerar que Dios mismo y su ley no se pueden separar, que su revelación es una extensión misma de su carácter, entonces esto se imprime en nuestros corazones, en nuestras mentes, y entonces miramos al pecado no como un daño, un prejuicio, sino como algo realmente detestable. Mucho más que un daño, un prejuicio, como algo realmente abominable. Y así llegamos a aborrecer lo que antes amábamos y empezamos a amar lo que antes aborrecíamos, lo que éramos indiferentes. Eso es algo y forma parte de lo que es la vida cristiana. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Y por eso todo camino de mentira se refiere aquí a toda conducta, a todo pensamiento, a toda palabra, a toda acción que proviene de la mentira, del pecado, proviene del anhelo carnal de satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos, egocéntricos, y mueve nuestros corazones a amar a Dios y su palabra, y tenerla como el valor más grande, como lo más importante para nuestra vida. Es por esto que el Salmo 119 está escrito para exaltar la ley de Dios como algo que se ama, no simplemente como un código de conducta, como una ley, una norma que hay que cumplir. No son el código de circulación, y si no lo cumples la Guardia Civil te puede poner una multa, sino que se refiere aquí a la ley de Dios como una manera de expresión de quién es Dios, y al obedecer esa ley es una muestra de amor, es una muestra de afecto, es una muestra de que realmente nos sometemos a Dios voluntariamente
y que por lo tanto hay un aborrecimiento del mal, hay un detestar el mal. Lo que ocurre en la naturaleza de alguien que es cristiano es que empieza a tener una repugnancia, un desprecio por aquello que es malo, por aquello que no agrada a Dios, por aquello que no glorifica a Dios. Y lo hace desde lo más profundo, en lo interior. Porque cuando es simplemente un desechar algo solo porque nuestra mente sabemos que está mal, que puede acarrear el juicio de Dios, que puede acarrearnos problemas, que puede traernos vergüenza y ese tipo de cosas, eso sería el efecto de una ley. Pero cuando ocurre en lo interior, cuando ese aborrecimiento y ese desechar del mal, de la mentira, del pecado, lo que hemos mencionado antes, cuando ocurre desde el interior, entonces es algo mucho más profundo. Por eso el cristiano aborrece el pecado y desecha el pecado de todo tipo. El personal, el comunitario, el privado, el público, el más evidente y el más sutil. Desecha y aborrece todo camino de mentira, como dice ahí, todo mal, porque he amado tu ley. En la medida que la palabra de Dios va tomando en nuestra vida más lugar, en la medida que vamos comprendiendo más y mejor la profundidad del Evangelio, en la medida en que vamos conociendo más y mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio mismo, en la medida en que nosotros vamos conociendo más del Espíritu de Dios y este va obrando a través de su palabra en nuestras vidas, vamos a ver que de una manera natural vamos a dar de lado y a desechar y a horrorizarnos por aquellas cosas que antes abrazábamos. Y eso ocurre por la acción directa del Espíritu de Dios en nosotros. He aborrecido todo camino de mentira. Se refiere a que incluso nuestras palabras se acaban, esas palabras mentirosas y esas palabras hipócritas se terminarían. Por eso dice el apóstol Pablo que no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. La mentira ya no tiene lugar porque el viejo hombre ha sido desechado con sus obras y ahora hay un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia, en la santidad, en la verdad, y por lo tanto la mentira ya no tiene lugar. Cuando el amor a Dios y el amor a su palabra crece, el pecado decrece. Por esto, el Salmo 119 nos habla de esa doble acción, de amor y odio, de afecto y desprecio. Y esto tiene que ver simplemente con la unión, nuestra unión con Dios y su palabra, porque son completamente inseparables. Es Dios quien nos muestra nuestra mentira. Es Dios quien nos muestra por medio de su palabra todo lo que está mal en nosotros. Es Dios quien nos muestra por medio de su Espíritu, que nos ilumina, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra maldad y saca los entresijos de esa suciedad que anida los pliegues de nuestro corazón. Es el Señor mismo el que nos muestra que debemos odiar el pecado que mora dentro de nosotros, porque eso es lo que la naturaleza nueva, la naturaleza divina que el Señor ha puesto en nosotros, esa naturaleza que proviene de Él, exactamente eso es lo que va a hacer. De la misma manera que el gato odia el agua, pues así también los cristianos empezamos a odiar todas aquellas cosas que nos recuerdan nuestra vieja vida y que desagradan a Dios. Por eso todo el Salmo es una oración bien larga, ¿no? El Salmo 119, donde constantemente se le pide a Dios que le guarde conforme a su palabra, porque dice: son el gozo de mi corazón tus testimonios. Observa esto, que para los que creemos en Cristo, sus mandamientos no son gravosos, no son un impuesto de Hacienda que tenemos que pagar o el IVA que tenemos que pagar. Dios no es un guardia civil que nos vigila para ver si nos va a poner una multa. Para nosotros, los cristianos, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador y por lo tanto son los pecados contra su amor los que realmente nos asustan, en los que no queremos participar. Y por eso dice aquí que se proponía siempre guardar su palabra, incluso aunque fuera tentado por los enemigos, fuera tentado por las circunstancias, a dejar de un lado la palabra del Señor para tomarse la venganza por su cuenta, o para actuar de manera carnal, de manera impropia, o de manera
con la fuerza humana y no con el poder del Señor. El Salmo 119 nos enseña que hay un amor profundo por la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, son más dulces que la miel. Quiero guardar tu palabra. Ella me vivifica, pienso en ella todos los días, te alabo 7 veces por ella. O sea, constantemente aparece esto en el Salmo 119 porque hay un amor proporcional entre Dios y su palabra. Si amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, amamos a Dios, amamos su palabra. Y esto se traduce en una integridad, en un odio al pecado, a nuestro pecado, a todo pecado, y un amor por la integridad, por la justicia, por los mandamientos de Dios, porque ellos, al obedecerlos, nos ayudan a acercarnos a Dios, nos apegan a Él, nos muestran más de su carácter, nos muestran más de su gracia, y en definitiva hacen que nuestra fe crezca, se fortalezca, y así nuestros caminos agradan más a Dios y forman parte de lo que nosotros queremos ser como cristianos, como hijos suyos. Esa palabra que es la lámpara que alumbra todo camino, esa palabra que revela lo que está escondido, esa palabra que nos libra de caer en tantos pecados. Y como también dice el Salmo 119, con qué limpiará el joven tu camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque ellos son mi deleite. Y así sigue diciendo una y otra vez, mostrando que ese amor por la palabra de Dios producía también un odio hacia todo camino de injusticia. ¿Por qué nosotros entonces deberíamos de abandonar todo camino de mentira? No solo porque haya un mandamiento claro, explícito, un mandamiento legal en cuanto a la ley de Dios que nos diga que debemos hacerlo, sino sencillamente porque lo odiamos. Sencillamente porque son esos pecados los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a aquella cruz de maldición, los que hicieron que sobre su alma se derramara toda la ira de Dios, todo el infierno y la condenación que tú y yo merecíamos por la mentira, por la hipocresía, por la injusticia, por la maldad, por la codicia, por la hipocresía, por la dureza de corazón y por esa multitud innumerable de pecados que vienen por nuestra propia incredulidad y perversidad. Y todo eso fue cargado sobre nuestro Señor Jesucristo para que nos pudiese liberar de la condena, del juicio, de la culpa, de la corrupción, del poder de ese pecado en nuestra vida. Y es por esto que nosotros debemos aún más odiar todo camino de iniquidad, porque fueron esas iniquidades las que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a sufrir de aquella manera terrible, los que llevaron al Padre a tener que descargar sobre su Santo Hijo aquello que nosotros merecíamos para poder así salvarnos. Y por este motivo que es mucho más grande y más poderoso que los demás, siendo los demás también importantes que hemos mencionado, el mayor de todos ellos es que es el pecado lo que nos muestra lo horrible de la cruz y a la vez también nos muestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la paradoja, eso es lo que sucede, lo horrible del pecado, pero también la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nuestro Señor Jesucristo murió para que aborrezcamos toda mentira, para que seamos libres de esa mentira, para que podamos vivir en armonía con sus mandamientos, amándole a Él, sirviéndole a Él, agradándole a Él por encima de todas las cosas. Esa ha de ser entonces nuestra meta. Dice, son tan dulces tu palabra a mi paladar, más que la miel. He adquirido inteligencia con tus mandamientos, por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hay un viejo himno que dice, dame más santo hazme, oh Dios, dame más fe en el Salvador que me ha rescatado, más celo en tu causa, más sed de justicia, más de la delicia de andar en tu luz. Y una de las estrofas, si no recuerdo mal, dice, dame más odio al pecado. Esto refleja, es lo que dice este salmo, y eso forma parte de lo que debe de ser un cristiano. El gran problema nuestro, amigos, es que no odiamos el pecado, no lo vemos desde la perspectiva bíblica,
Pero si la palabra de Dios nos empapa y nos llena, entonces empezaremos a mirar el pecado con la perspectiva de Dios y sin duda lo odiaremos. Y en esa misma medida amaremos más la palabra del Señor y a Dios que nos ha dado esa palabra maravillosa. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos conceda esta gracia de poder odiar al pecado en la medida en que vamos amándole a Él y amando su palabra un poco más cada día. Oremos. Señor, Dios nuestro, te pedimos que nos perdones, porque tantas veces vemos al pecado en nuestra vida como algo inofensivo, como algo controlable, como algo que no tiene tanta importancia. Pero si te amamos a ti y te miramos a ti y vemos tu cruz, vemos tu santidad, vemos tu gloria, entonces al amar tu palabra, a la vez que tenemos que aborrecer todo camino de mentira. Ayúdanos a aborrecer el pecado, para que así no queramos gustar más de él. Ayúdanos entonces a vivir de tal modo que nosotros podamos, empapados de tu palabra, discernir todo camino de mentira, que podamos ser sensibles ante el pecado, podamos rechazarlo, horrorizarnos, entristecernos por él y nunca justificarlo. Y a la vez, Señor, seamos movidos a mirarte a ti a la cruz, a anunciar tu evangelio a aquellos que están perdidos, porque tú, Señor Jesús, te llamas así, porque viniste a salvarnos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo, querido Padre, te damos las gracias e invocamos la presencia y la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, amigos, pues si Dios quiere, estaremos aquí el día de mañana. Un abrazo para todos. Sigamos amando esa palabra de Dios. Hasta pronto.